Continuando con temas jurídicos y además que los contempla la ley peruana y en convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia y la Libertad, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Para ello hemos invitado a la jueza del noveno juzgado de paz letrado de Trujillo, la doctora Lisette Rojas Leal. Doctora, buenos días, un placer tenerla aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de los pasos que uno debe seguir para solicitar pensión de alimentos. ¿Cuáles son los conceptos, digamos, que comprenden los alimentos y quiénes además están obligados a brindarlos? Bien, tenemos que tener en cuenta que la obligación alimentaria nace del vínculo de parentesco entre los padres frente a sus hijos, estos hijos cuando son mayores de edad frente a sus padres ancianos o también entre cónyuges. Y el concepto de alimentos no solamente engloba a la alimentación, por así mismo decirlo, sino también implica el tema de los gastos de vivienda, de ropa, de salud y en caso que se trate de menores de edad, engloba también lo que está referido a la educación y a su recreación. Ahora, ¿en qué momento, por ejemplo, usted lo ha definido, ¿no? El tema, por ejemplo, de los hijos hacia los padres, ¿no? Esta obligación que tienen con respecto a una pensión de alimentos, ¿cómo es que lo podría solicitar? Porque normalmente lo que estamos acostumbrados, doctora, es que la pensión sea dirigida a hijos menores de edad. Correcto. Bueno, la mayoría de casos, como tú bien lo mencionas, es de niños que piden una pensión de alimentos a sus padres. Sin embargo, también existen casos, pocos en realidad, en los que los padres pueden solicitar esta pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque de repente ya están en una edad avanzada en la que ya no tienen ingresos, de repente toda su vida se dedicaron a hacer un trabajo independiente, no cuentan con una pensión de jubilación y se encuentran necesitados de ser asistidos por sus hijos. Estos hijos también tienen la obligación frente a sus padres de poder atender sus necesidades y es perfectamente válido que puedan recurrir al Poder Judicial para solicitar una pensión de alimentos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para fijar la pensión de alimentos? Tenemos dos criterios establecidos en nuestro Código Civil. El primero es que se tiene que tener en cuenta las necesidades de la persona que solicita los alimentos. En el caso de menores de edad, evidentemente por su corta edad, se presumen al poder establecer de que ellos no pueden valerse por sí mismos. Si ya se trata de una persona mayor de edad, como hablábamos, ¿no? Padres, ancianos o de repente cónyuges, tendrá que acreditarse que no pueden atender por sí mismos sus necesidades y adjuntar las pruebas correspondientes. El segundo requisito o criterio son las posibilidades económicas del obligado. Esto quiere decir que se va a analizar a qué se dedica esta persona. De repente es una persona que cuenta con un trabajo estable, ¿no? Que tiene una planilla y que se puede por ahí fijar una pensión. También podemos tener el caso de personas que se desempeñan de forma independiente, taxistas, maestros constructores, vendedores ambulantes. En estos casos también se va a analizar su fuente de ingresos, aunado también a una análisis que se puede hacer de su forma de vida o si tienen de repente bienes, carros, casas, que permita pues concluir que ellos tienen posibilidades para poder pasar una pensión de alimentos. Finalmente también se va a considerar si es que tiene algún tipo de responsabilidad familiar, llámese otros hijos que mantener en atención al niño también que se está pidiendo la pensión. En este caso, por ejemplo, muy puntual, el tema de la pensión, ¿cuál sería la mínima si es que de repente no hay documentos que puedan demostrar, documentos de por medio, por ejemplo, alguna boleta, si es que son independientes, si es que trabajan de repente, como usted lo ha mencionado, como taxistas o algún negocio propio, ¿no? Donde no existan, por ejemplo, las boletas, que son un medio de saber, de conocer cuál es el monto que gana oficialmente, por decirlo así. ¿Cuál sería la pensión mínima que se debería de establecer? Porque muchos también dicen, no, pero yo no estoy trabajando, yo no tengo dinero. En ese caso, ¿qué se puede hacer? No hay justificación para no pasar una pensión de alimentos. Siempre que una persona esté totalmente con la fuerza, con la capacidad física para poder trabajar, no puede disculparse diciendo que no hay trabajo. Desde el momento que tiene un hijo, tiene que asumir esa responsabilidad. Y si no hay documentos que puedan sustentar cuántos son los ingresos que tiene, entonces se apela a las presunciones y se tiene como referente la remuneración mínima vital, que es de 930 soles, y en función a ella se va a fijar la pensión de alimentos. Perfecto. Ahora, luego de que una persona, por ejemplo, obtiene la mayoría de edad, ¿puede seguir solicitando pensión por alimentos? Es correcto. La ley nos establece de que solamente hasta los 18 años
se tiene la obligación de poder mantener un hijo. Sin embargo, hay supuestos excepcionales en los que se puede mantener esta pensión de alimentos. Hablamos, por ejemplo, de una persona mayor de edad que quizá cuenta con alguna discapacidad o de una persona mayor de edad que, estando sana, todavía continúa estudios, se está preparando para ir a una universidad o tiene una carrera técnica siguiendo, siempre y cuando estos estudios los haga de forma satisfactoria, lo que significa que debe tener notas aprobatorias para que pueda mantenerse la pensión a su favor. Ahora, esta pensión, doctora Rojas, una vez que se establece, ¿el monto va a ser fijo o puede variar en algún momento? Va a depender mucho de cómo lo solicite la persona que plantea la demanda. Si ella necesita una pensión en suma líquida, lo puede hacer, pero si para su conveniencia desea solicitarlo en porcentaje, por ejemplo en el caso de los obligados que trabajen para alguna empresa, una institución, entonces puede pedirlo en este porcentaje. ¿Y eso qué le va a dar de ventaja? De que no solamente se va a afectar la remuneración de esta persona, sino que también se va a abarcar sus gratificaciones, si percibe utilidades, asignación escolar. Todos estos conceptos van a ser afectados por el porcentaje, y también este porcentaje se va a reajustar automáticamente si es que el sueldo de esta persona aumenta. No se va a necesitar demandar nuevamente. ¿Por qué? Porque la pensión va a ir incrementándose en el monto de acuerdo a la mejora de la remuneración. Ahora, para iniciar este tipo de procesos, el proceso de alimentos, ¿siempre es necesario contar con el apoyo, la ayuda de un abogado? No. Sabemos de que en los procesos siempre se necesita el patrocinio de un abogado. Sin embargo, nuestra ley establece de que en el caso de alimentos este requisito no es exigible. Perfecto. Y ahora, una vez que se establece, que se llega a un acuerdo del monto, perfecto, está fijado todo, aparentemente y entre comillas está muy bien. Pero ¿qué pasa si de repente el beneficiario de la pensión no recibe esta pensión por una u otra razón? ¿Qué es lo que pasaría en esta posición? Hablamos de que el obligado alimentario no está cumpliendo con pagar la pensión. Exacto. De alimentos. Ajá, el beneficiario no está recibiendo finalmente el monto acordado, ¿no? Correcto. En este caso, lo que se tiene que hacer es solicitar al juzgado se practique una liquidación de pensiones alimenticias adeudadas. Para ello, la ley exige de que se presente una propuesta al juzgado, y previamente, antes de realizar la liquidación, se va a solicitar un informe al Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque es en el Banco de la Nación que se ha aperturado una cuenta a favor del alimentista donde se tendrían que depositar todas las pensiones. Una vez cotejada esta cuenta con la propuesta presentada, se procede a hacer la liquidación, la cual se informa al obligado para que pueda observarla si así lo cree conveniente. De no existir observación realizada o si esta observación no es válida, el juzgado aprueba la liquidación y le requiere el pago en 3 días. Vencidos estos 3 días, si no ha pagado el obligado alimentario, se remiten copias a la Fiscalía para que inicie un proceso por omisión a la asistencia familiar. Esto es un tema además delicado, porque sabemos que muchos padres de familia, normalmente esa es la figura, que no pagan esta mensualidad a sus menores hijos, han terminado en la cárcel, ¿no? O sea, no es un tema que lo debemos de tomar a la ligera, es algo muy serio y eso hay que tenerlo en cuenta también. Efectivamente, así es. Perfecto. Quisiera que usted termine de repente esta entrevista recomendando puntos importantes a las personas que están pensando hacer este tipo de demandas o llevar este tipo de procesos judiciales. Sí, lo que les quería comentar es que actualmente se está trabajando con un protocolo de atención especial en el tema de alimentos para niños menores de edad. En este caso, los procesos se han vuelto más ágiles, son más rápidos, ya no demoran lo que usualmente demoraban, lo que ustedes podrían conocer, el retardo en el Poder Judicial. Ahora, desde que se presenta la demanda, ya se está fijando una fecha de audiencia y en la audiencia realizada ya se sentencia o se puede arribar a una conciliación si es que ambas partes están de acuerdo. Todo esto con la finalidad de poder dar una respuesta rápida al litigante y favorecer los derechos del menor. Gracias. Agradecerle también, doctora Lisette Rojas Leal, por su presencia y por despejar todas las dudas en un tema tan importante, ¿no? Tan importante como es los pasos que uno debe seguir para iniciar el proceso, ¿no?, de pensión de alimentos. Ahí han estado todas las respuestas para que usted, si está pensando en esto, pueda hacerlo de manera más rápida, sin ningún temor, ¿no? Porque a veces el miedo es el que nos frena.
Y así vamos a seguir abordando temas que contempla la ley peruana, gracias también al convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad.